Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a hacer la introducción de Hacker Ético. Este es de la ruta 1 de ciberseguridad. Recuerden, nosotros vamos a tener que ver esa introducción, pero la vamos a ver de una forma holística, ¿no? De todo lo que está pasando, de cómo se han hecho las cosas y lo que se debe aprender para contrarrestar todo lo que viene. Por eso yo quiero empezar con la siguiente frase. Y dice, el único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados, ¿no? Y aún así, yo no apostaría mi vida por él. ¿Quién lo dice? James Sparrow. ¿Por qué dice eso? Pues realmente en ese momento nos podemos preguntar si existe algún sistema seguro. Yo no lo creo. Por eso quiero empezar por definir qué es un hacker ético y qué hace. Un hacker ético es un profesional que analiza la seguridad informática de una empresa para detectar vulnerabilidades y proponer soluciones. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a prevenir esos ataques cibernéticos. Entonces estamos hablando de un mundo cibernético. ¿Y qué hacen? Pues prácticamente trabajan de manera legal y con el consentimiento de la empresa. Para ello, simulan ataques para evaluar la seguridad de la red, el sistema o la plataforma. A esto se le conoce como pruebas de penetración o pentest. ¿Listo? Y hay muchas certificaciones en el mercado para volverse hacker ético. Por eso, otra de las definiciones que veíamos era la seguridad informática. ¿Pero qué es la seguridad informática? Pues es el conjunto de medidas que se toman para proteger la información y los sistemas informáticos de ataques y vulneraciones, ¿cierto? ¿Y dónde están todos esos datos? Pues prácticamente en la base de datos, en los documentos, en la infraestructura, en los equipos, en los servidores y el eslabón más débil, que es el usuario de esa cadena. ¿Qué es una vulnerabilidad? Pues prácticamente las vulnerabilidades de hacking ético son debilidades de seguridad que se encuentran en los sistemas informáticos, aplicaciones o datos. El hacking ético es la práctica de identificar estas vulnerabilidades para poder solucionarlas. Bueno, digamos que dando este primer contexto, quiero empezar con un caso relevante de miles de casos que han pasado, por ejemplo, este 2024, los últimos años. Aquí vemos el primer ataque al grupo Volkswagen. En el año 2020 vino el ataque Conti y ese está documentado prácticamente. Allí fue donde empezaron a secuestrar pues, los datos de esta compañía. El segundo ataque vino el 2021. Allí fue donde se filtraron datos, 3.3 millones de usuarios de Volkswagen y Audi de Norteamérica y parte de Canadá. Entonces, vemos que esa información contenía allá entre el 2014 y el 2019 que ya había sido almacenada, donde tenían nombre completo, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y postal, bueno, varios datos, inclusive sobre qué carro había comprado o qué carro había alquilado. Eso es grave para una compañía, ¿no? Perder esos datos. Luego, en el 2022 vino Hive. Ese grupo, esa red de hackers volvió a atacar y pues allí hizo otro ransomware, ¿cierto? A más de 1.300 compañías en el mundo, entre ellas estaba Volkswagen también. Ahora, aquí en el 2023 se paraliza su producción, ya estamos hablando de las empresas, ¿sí? Varias horas por un fallo informático. Ellos dicen que fue un fallo interno, pero realmente en otras, digamos, publicaciones dicen que fue como un ataque también, ¿no? En el 2024 vino otro ataque, el de China. Prácticamente allí fueron robados 19.000 documentos de los servidores de Volkswagen. Entonces, como ven, esta empresa sufrió muchos ataques de esos documentos robados, pues obviamente en la parte cibernética, cómo ingresan. ¿Cuál sería la cadena más débil? Tal vez los seres humanos en algunos de estos ataques. Ahora, fuera de eso, ya en este 2025, Volkswagen cierra 3 fábricas en Alemania, ¿cierto? Pero ya es un problema holístico, no solo de la ciberseguridad, también en la parte de la transformación digital, lo que está haciendo China con los carros y la competencia, ¿no? La falta de innovación. Y este es un ejemplo
de los cuales nosotros no podemos quedarnos con herramientas tradicionales, sino tenemos que empezar a avanzar con la inteligencia artificial y otras cosas para mirar esta parte del hacking ético, para mirar esta parte del hacker ético. Entonces, como ese primer caso, existe muchos. En el 2024 se batió los récords históricos de ataques en ciberataques prácticamente con ayuda de inteligencia artificial. Son más precisos y más sofisticados. Entonces, aquí vimos que empresas del servicio, también por fallas, por parches, por actualizaciones, se separó prácticamente el mundo. Este fue un fallo de la empresa de Microsoft, ¿cierto? Que fue donde hubo el apagón llamado el CrowdStrike. En ese solo día, en algunos de miles de datos que salieron, por ejemplo, se tuvieron que cancelar 3.800 vuelos, ¿sí? Que era un viernes que tenían programados. Se tuvo que parar todos los historiales clínicos, las citas, las envío de correos. Bueno, imagínense los miles de negocios que se perjudicaron solo por un fallo informático o por una actualización mal hecha, ¿sí? Que también puede llegar a permitir vulnerabilidad en todos los equipos mundiales. Entonces, vemos que cada vez se generan este tipo de apagones mundial que nos puede llegar a un caos. Aquí también tenemos que para el 2025, el 10 de octubre, finaliza, pues digamos que el soporte de Windows 10. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué decían eso? Porque pues la inteligencia artificial necesita nuevos equipos, nuevos procesadores que puedan mirar esa parte de la inteligencia artificial, porque este mundo cambió a partir de este año 2025, incluso 2024, que fue el año de la inteligencia artificial, pero este 2025 ya están los agentes y eso hace más vulnerable todos los sistemas. Entonces, vemos que se han incrementado las estafas, ¿cierto? De forma digital, en un mundo digital, que ya vamos a hablar de eso. Y vemos que primero estaba en un 66%, pues digamos que lo que era el clima extremo, la preocupación, ¿cierto? El otro es la, digamos, desinformación generada por inteligencia artificial, que eso es la alfabetización mediática informacional, que es la AMI, que también tenemos que trabajarla. En esta parte vemos que también estaba la parte de la polarización política generada por las redes. Y después estaba todo lo que era los costos de, digamos, del costo de vida, la crisis que hay. Y por último estaba los ciberataques. Pero en este momento, los ciberataques se consideran como un factor muy importante, incluso por encima del narcotráfico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a analizar qué está pasando y los invito a ver esta película que se llama Dejar el mundo atrás. Allí nos plantean un caos, un mundo sin conexión, un mundo sin telecomunicaciones, un mundo a merced de los hackers, de la desinformación. Es interesante verla. Entonces yo los invito a ver esta película. Bueno, en Colombia también vimos los megasecuestros digitales, ¿cierto? Que están pasando. Ustedes se dieron cuenta con lo de IFX, cómo el gobierno nacional pues atendía a esta parte cibernética que afectó a cientos de usuarios y cientos de empresas en Colombia, ¿cierto? Sobre todo en la parte estatal, porque atacaron a un tercero en Argentina. Y mirando más detallado, digamos, los balances anuales del cibercrimen, pues aquí hay un informe de la policía por años. Yo he descargado el del 2024, que lo publican en diciembre por año, y lo que nosotros vemos es los fenómenos. Esto es lo que tenemos que empezar a mirar, cuáles son los de mayor ataque, cuáles son los que más les está dando plata, pues a esas redes ilegales. Y en este caso, por ejemplo, vemos que son hurto por medios informáticos, ¿cierto? Acceso abusivo a sistemas informáticos, violación de datos personales, suplantación de sitios web, transferencia no consentida de activos, ¿cierto? En todo lo que es tarjetas de crédito, todo lo que se está haciendo, interceptación de datos informáticos, dice
se llama obstaculación legítima de sistema informático, daño informático, entre otros. Entonces, mire que hay fenómenos de comportamiento en las primeras 6 ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Bogotá. Allí es donde va a estar el mayor trabajo para hacer, porque se maneja pues parte de la economía de Colombia ahí. Y es la parte más digital, ¿no? Aquí es lo que hay que mirar es esa ley, por ejemplo, la 1273 del 2009, ¿cierto? Ahí toca mirar ese histórico de denuncias donde podemos empezar a analizar por dónde tenemos que mirar las vulnerabilidades tanto de las personas como de las empresas. Después vemos aquí todo lo que es ese balance con respecto a los robos, ¿no? Cuentas de WhatsApp, ¿cuánto? Porcentaje 12%, el phishing 11,4%, estafa 9,4% y gota a gota 9,2%. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? A través de correos electrónicos atendidos, chat eh, de WhatsApp atendidos, llamadas atendidas. Bueno, entonces es importante ver esta parte, ¿no? Cómo se ha empezado a diversificar las modalidades de cibercrimen. Bueno, y este año, pues obviamente llega la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Nuevas modalidades tenemos que empezar a analizar. ¿Cómo? Por ejemplo, cómo están robando esas cuentas de WhatsApp, la portabilidad de números, cómo están haciendo todo esto a través de esas vulnerabilidades de las personas, de los sistemas informáticos. También cómo es el deepfake. En este caso, ya no es las noticias falsas, sino también cómo la inteligencia artificial está engañando, ¿no? Aquí vemos que hay muchas modalidades en esta parte. Y otra que es el deep voice, prácticamente como a través de la voz también están haciendo todos los ciberataques, los ciberdelincuentes, pues suplantan la gente, hacen los robos y está haciendo en aumento y está, digamos, en aumento el daño hacia las personas y empresas con estas modalidades. Bueno, aquí vemos que simplemente con un programa muy sencillito yo podría clonar la voz. Con 5 o 10 segundos de su voz podríamos empezar a hacer un ataque. Entonces hay que mirar qué técnicas o cómo se va a poder eliminar estas vulnerabilidades, sobre todo en las personas, ¿no? Aquí voy a hacer un ejemplo y les voy a solicitar que miren esas dos imágenes y que me digan, por ejemplo, cuál es la original y cuál es la falsa. Ahí se van a tomar unos segunditos. Y si ustedes dicen que es la derecha o es la izquierda, ¿sí? La fotografía, entonces en este momento les voy a develar cuál es. Pues prácticamente la original es la izquierda, que están viendo frente a sus pantallas, y la hecha con inteligencia artificial es la derecha. Prácticamente eso nos permite hacer o suplantación en tiempo real, ¿no? O en fotografía. Entonces, hay mucha gente que no está informada. Y por ahí podría empezar a caer, porque yo podría tomar una imagen de estas, enviársela al correo o al WhatsApp y decirle, mire, ¿qué tal que dele clic para agrandar? Y detrás de la imagen puedo tener un phishing, ¿no? O puedo tener otro tipo de ataque. Aquí vemos otra imagen. ¿Cuál es para ustedes, la izquierda o la derecha, la original y cuál es la falsa? Entonces, voy a develar cuál es la original y cuál es la falsa. En este caso, analicen que no hay mucha diferencia. Cada vez se perfecciona, cada vez nos engaña más la inteligencia artificial. Otro más, ¿cuál es la original y cuál es la falsa? ¿Cuál es la hecha con inteligencia artificial? ¿La izquierda o la derecha? Voy a develar, si ustedes ya pensaron, a ver si, digamos, acertan. Aquí vemos la original y la artificial. Son pequeños detalles que esto se estaba haciendo hace un año. Ya hoy en día se ha venido mejorando. Cada día va saliendo nueva tecnología, nuevos avances en este tipo de algoritmos, de modelos mejor entrenados para su perfección. Y también, pues, la competencia china, ¿no? Que obviamente en este 2025 ha sacado en la parte de video, no solamente en imágenes, sino en video,
pues ese detalle con un prompt podríamos mostrar un video con una imagen, podríamos decirle que se mueva y haga ciertas cosas y unirlas con la voz y poder engañar a las personas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una aplicación de video. Esto era lo que se había lanzado hace 6 meses, 8 meses. Era muy bueno, digamos, muy corto los videos, pero muy buena la forma en que se muestra, pues, las imágenes, ¿cierto? Esto está afectando, pues, a todas las carreras, la velocidad con la que se hace escenas que tal vez de la forma antigua no se pueden hacer. También está permitiendo a los malos utilizarla, no solo para la parte artística, la parte, digamos, de ingeniería, sino que los malos van mucho más adelante que los que estamos trabajando en esta parte. Aquí vemos, por ejemplo, otro video más. Mire, la perfección, como lo hace. Todo esto es hecho con inteligencia artificial en tan solo, por ejemplo, 15 segundos. Son clips de video, pero pues ya poco a poco están llegando hasta 1 minuto de duración. Y lo peor es que ya puedo coger una foto de usted y decirle que se ponga tales gafas y que coja una voz y resulta que lo suplanta totalmente tanto en voz como en imagen. ¿Qué podrían hacer? Imagínense ustedes en una empresa por medio del WhatsApp, que es lo que más se utiliza, por medio del correo. Entonces estamos frente a un problema en que todo puede ser cuestionado y todo debe ser cuestionado. Nada es real. Bueno, y hasta esto, miren, aquí está el profesor Wilson en el cuerpo. Ustedes ven ahí, no hay forma de diferenciar. Ya cojo una foto y la monto sobre una imagen real, una película, y mire que no hay forma de diferenciar. Aquí hice otra sobre una película de La Roca. I will beat your ass like a Cherokee drum. Ahora, como ven, eso es muy sencillo de hacer y cada vez se está evolucionando. ¿Y qué pasaría si alguna persona que no esté capacitada recibe un video de esos y detrás del video tenga algún tipo de ataque, ¿cierto? O que solamente así le permita enviar la clave con ese video, por favor, con un audio. No sé, pensemos en todas las posibles vulnerabilidades que podría tener una empresa o una persona utilizando ese tipo de tecnologías. Ahora, si nosotros observamos aquí, han llegado que en tiempo real, mire, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, alguien se pone una peluca y a través de estos software identifican a otra persona que es irreal, mire, pero se mueve, habla, la voz se puede cuadrar en tiempo real y no hay forma de saber si quién está detrás, qué ciberdelincuente. Así que nos estamos enfrentando a cosas muy nuevas, cosas que se salen de lo común, ¿no? Que engañan al ser humano. Por eso hay que empezar a trabajar mucho en este último eslabón. Aquí podemos observar cómo el software me permite en tiempo real organizar todo. A través de, por ejemplo, videos que ustedes suban en las redes sociales, se puede clonar, se puede mirar bien cómo está peinado, cómo se ríe, cómo habla para poder engañar. Entonces, esto ya lo están haciendo, ya lo saben manejar la delincuencia, los grupos organizados. Mire, se puede colocar, por ejemplo, la cara de Jackie Chan o se puede colocar diferentes formas, diferentes personas, diferentes, digamos, identidades. Y no hay forma de saber cuál es la original o cuál es la irreal, ¿sí? Porque este tipo de tecnologías nos están permitiendo hacer eso. Ahora, tenemos que alfabetizarnos mediática e informacionalmente. Y ya han hecho algunos ataques. Por ejemplo, en Ucrania salió un fake de estos diciendo que iban para la guerra en un momento en que habían cesado algunas de las batallas.
y han salido, digamos, en conferencias diciendo cosas famosos que no han dicho. Pueden destruir a una persona, pueden destruir una compañía, pueden destruir un negocio. ¿Listo? Entonces, esa es como la invitación a ir pensando qué vulnerabilidades podemos, a partir de todos estos casos, evitar. ¿Cómo los vamos a evitar? Ahora, también hay muchos ataques, ¿no? El ciberstalking, por ejemplo, está el sharing, está, por ejemplo, muchos que ustedes conocen, que ya han visto, pero ¿cómo los vamos a evitar? Porque si la vulnerabilidad primera es la persona, pues tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y dando paso a todo esto, pues ¿cómo empezó todo esto? Aquí hay una película interesante que se llama El Código Enigma, más o menos en los años 50, ¿cierto? eh, Se creó esta máquina, ¿no? Que descifró y que ayudó, pues digamos, a descifrar esos códigos de la guerra. Si no hubiera sido por esta máquina, no se hubiera ganado. Pero si ustedes observan hoy en día, digamos que esta foto es del 2018, 2020, o sea, no es tan moderna, pero este era el último computador. ¿Cómo ha venido a través del tiempo mejorando, ¿no? Si nosotros vemos, esto lo sacó IBM en el 2018 y lo comparaban con estos piedritas de sal. Mire, acá está el puntico, muy pequeño. Digamos, ese grano de sal negro al lado de esa computadora que fue utilizado primero para blockchain, pues es demasiado diminuto, ¿cierto? Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, en el padre, digamos, aquí de la ley de Moore, el cofundador ahí de el padre de la ley de Moore, aquí está Gordon Moore, pues nos dice que se aumenta a través del tiempo y se disminuye el tamaño, se duplica la tecnología y eso se ha venido cumpliendo cada vez con más precisión. Estamos después de 50 años de que él dijo eso, todavía seguimos en ese camino. Ahora, si ustedes observan aquí, cómo ha sido la evolución, ¿cierto? En los últimos años, pues es casi ya exponencial. No, intentas, digamos, ser lineal hasta los 90, pero de ahí para arriba empezó a crecer mucho más rápido, hasta después del 2015 al 2025, pues se volvió exponencial. Y hay diferencias, ¿no? Entre el número de transistores o, por ejemplo, el rendimiento, la frecuencia, la parte de consumo típico de vatios, bueno, y el número de cores. Entonces, ha venido avanzando muchas cosas y se ha venido acelerando en este 2025. Ahora, si observamos esa arquitectura, aquí les voy a dejar un video o un enlace del video debajo de este video, o lo voy a colocar para que ustedes observen qué tan diminuto ha llegado este procesador que les mostraba del 2018. Este computador ni siquiera es el procesador, el cual, por ejemplo, está diseñado de esta forma. Tiene acá su procesador interno en esta parte, tiene aquí su memoria estática, ¿cierto? Una es RAM, tiene aquí su fuente de poder y tiene aquí la parte de comunicación. O sea, tiene un montón de cosas, pero me gustaría que vieran el video para ver lo diminuto con lo que está hecho. Entonces, observemos, este video es muy interesante, deja ver el tamaño con el cual se fabrica todos estos dispositivos, todos estos canales. Estamos hablando de nanotecnología, ¿no? E incluso, pues ahorita estamos hablando del chip cuántico, ¿no? Willow también. Pero mire la cantidad de transistores y de diseños que tiene ese tipo de dispositivo tan pequeño. Digamos que yo soy ingeniero electrónico y me pongo a ver y es difícil comprender cómo se hacen este tipo de dispositivos hoy en día, ¿no? La cantidad de información y cosas que puede tener un chip tan diminuto. Esas tecnologías son únicas en el mundo. Y este video nos puede mostrar cómo está diseñado realmente, pues digamos, escalándolo, ¿no? Porque en la realidad a simple vista no se ve.
Vemos cómo está toda esa arquitectura que les mostraba ahorita y cómo ha sido diseñado para su funcionamiento. Entonces es interesante, yo los invito a buscarlo para seguir avanzando en este tema. Bueno, entonces como vemos, estamos avanzando tanto en el hardware como en el software, pero hace unos años veíamos que una frase fue acuñada, donde decían que los datos son el nuevo petróleo. Y pues prácticamente esto lo dijo el matemático y empresario científico británico Clay Hamble en el 2006. En ese momento la gente no le entendía. Decía, bueno, ¿y los datos? En ese momento los datos no se le veían valor. Cualquiera de los datos, la firma, lo que sea. Si el caso, por ejemplo, datos bancarios, que eran lo que más se tenía en cuenta. Pero cuando vemos estas grandes tecnológicas, o las GAFA, les llaman, ¿sí? Que son las iniciales de Google, Amazon, Facebook, etcétera, pues resulta que allí empezó como toda la carrera para tomar esa data, ¿no? Y nos dimos cuenta muchos años después para qué la utilizaban. Entonces, aquí ustedes pueden ver que nace realmente esa revolución a partir de esos datos. Y no solo por los datos, sino por todas las tecnologías que se vienen, que son cientos de tecnologías, podríamos decir. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de las revoluciones como ustedes la conocen, de la mecanización, la fuerza a vapor, sino que vamos a hablar de los procesos y cómo se empezó a trabajar. En la primera revolución, la mecanización. En la segunda revolución, que sería la parte de línea de producción. En la tercera revolución, que es una sociedad del conocimiento, donde vino la computadora. En la revolución 4.0, que es una revolución cognitiva de conocimiento, y la 5.0 prácticamente, que estamos hablando del humano aumentado. Toda la tecnología para habilitar la potencia y el conocimiento del ser humano. Entonces, pues esta revolución, cuarta revolución, nace obviamente en los años 2000. Jeremy Rinskin, pues llegó y la acuñó en el 2006, donde planteó un modelo social, político y económico, donde veía que la infraestructura y otras cosas iban a cambiar el mundo. Y el 2013, pues los consultores de CEBIT, ¿sí? En Hannover, pues presentaron ya el término allá en Alemania, digamos que de Industria 4.0, que es diferente a la cuarta revolución. Entonces, aquí está Jeremy Riskin prácticamente diciendo que estamos ante una amenaza. Y él hablaba de esas tres transiciones de infraestructura en ese tiempo, ¿cierto? La revolución de las comunicaciones, que hablaba de los sistemas de energía, la logística de movilidad y los nuevos ambientes artificiales. Y en este momento todavía estamos en esa parte del sistema de energía. En este 2025 se están hablando de las termoeléctricas nucleares otra vez. Van a empezar a crecer para alimentar toda esta inteligencia artificial. Cambia la forma en que ¿qué? Nos comunicamos, en cómo utilizamos esa energía para la sociedad y cómo nos vemos prácticamente. Eso sale desde el Foro Económico Mundial, pero ahorita está dando un vuelco por la llegada de Donald Trump, que lo vamos a explicar. O sea que en estas revoluciones pasamos de esto a esto. Como ustedes están viendo, el cambio es grandísimo. Pasamos de un tren a estos trenes, ¿cierto? Que llegan a 800 o más kilómetros por hora. Levitación magnética. Pasamos de la escuela a esto, que es en algunos ciudades o partes del mundo no ha cambiado mucho, pero en otras sí se está utilizando mucha tecnología, ¿no? Ya para poder aprender a través de realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida, realidad virtual y muchas tecnologías más. Entonces su conocimiento también va cambiando en la parte de vulnerabilidades, en la parte de ciberseguridad, en la parte de hacker ético, pues tiene que saber la parte de tecnología, la parte disciplinar y una parte pedagógica para enseñar a la gente a que no cometa ese tipo de errores. Entonces, a partir de esto, ustedes pueden empezar a pensar en algún proyecto que les vamos a plantear. Entonces, aquí vemos cómo pasó de una máquina sencilla que hacía el telar, pues obviamente a estas industrias, ¿no? Industria 4.0, donde todo está conectado, donde se imagina que este tipo de industrias quede varado como la que mostrábamos de Volkswagen, ¿cierto?
que fue, digamos, repentina parada por unas horas, toda la producción, millones de pesos que se perdieron, la gente se quedó sin hacer nada porque dependemos de la conectividad y de este tipo de fábricas. Ahora, las fábricas del mundo son científicos, son cientistas, o sea que esto es una revolución de conocimiento, ¿no? Y de capacidades aumentadas. Esto lo tienen que ver ustedes hacia la ciberseguridad, porque ustedes van a trabajar para empresas, para compañías, para gente que produce, para gente que tiene empresa, para gente que tiene datos. Entonces, ¿cómo vamos a proteger todos estos sistemas, no? ¿Cómo vamos a mirar las vulnerabilidades de su página, de su sistema de protección? Entonces, para que empiecen a entender el contexto, la cuarta revolución es el todo, donde están muchísimas tecnologías, las NBIC, las NTIC, bueno, la inteligencia artificial, la biotecnología, nanotecnología, etcétera. Y la industria 4.0, que es una ramita, ¿cierto? Que hace parte y toma cosas del ecosistema digital que al final nosotros vamos a trabajar. Y aquí están los 9 pilares de la industria 4.0. Entre esos está pues la parte de ciberseguridad enfocada hacia todo lo que están viendo acá, sistemas de integración, todo lo que es la computación en la nube, Internet de las cosas, Big Data, simulación virtual, etcétera. Entonces, aquí se hace una fusión realmente y hay un cambio de esa cuarta revolución en este 2025. Y se venía trabajando hacia la fusión de 3 pilares. ¿Esos pilares cuáles son? Por ejemplo, hay una revolución física, ¿sí? Todo lo físico se está automatizando. Entonces, ustedes lo van a ver desde los carros, las líneas de producción, la parte de automatización de software, ¿cierto? Con la parte de DevOps, la cultura de DevOps y en la parte de seguridad es DevSecOps, que también lo vamos a trabajar. Ese también hay que empezar a trabajar mucho, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, quién ha manejado más de 2 millones de kilómetros, en este caso, el carro autónomo. Ningún conductor del mundo ha manejado tanto como un carro de estos. Entonces nos damos cuenta que ya empezó a superar al humano, que no haya muchos en muchos países, que todavía no se vea, pero eso es una revolución que está llegando poco a poco. ¿Y por qué? Porque en la industria hay muchos accidentes. Entonces la gente está digitalizando, está automatizando y vemos que nadie quiere hacer ciertos trabajos porque aquí vemos un gráfico de la cantidad de muertos que hay dependiendo de la industria o dependiendo del área. En la parte de oficinas no, también es igual, ¿no? Las enfermedades que hay son cientos de enfermedades que le da al ser humano por estar sentado, sedimentario, mirando un computador, estresado, bueno, muchas cosas, ¿no? Por eso Peter Diamandis nos dice prácticamente que vamos hacia un futuro de abundancia, donde las máquinas van a producir más 24/7, donde todo va a estar conectado y cómo vamos a garantizar pues todo este sistema digital. Todo el mundo ya tiene celular, todo el mundo hace el pago bancario, ¿cierto? De sus servicios, de sus cuentas, pagan todo a través de tarjetas. Entonces, aquí hay una diversificación de las tecnologías conectadas en los sistemas de redes también. Entonces cada vez se vuelve más complejo. Adicional a eso viene el Internet de las cosas. Todo esto, o sea, viene el Internet industrial de las cosas, el Internet de las cosas, y todo esto hace cada vez más complejo y cada vez va a haber más caos. La segunda es la revolución digital. Obviamente, ustedes pueden observar que todo el mundo ya tiene una tablet, un computador, un celular, todo está conectado, la educación está virtual, la comunicación es, digamos, a través de este tipo de formas digitales. Los correos, ya pasamos de la hoja física y la firma física a todo por correo, los archivos, los libros, absolutamente todo se está digitalizando. Entonces, allí hay mucho trabajo que hacer. Y pasamos, por ejemplo, de esto, que era la industria donde hacían los cohetes de la NASA, donde habían miles de personas, ingenieros e infraestructura grandísima para hacer un cohete, a esto que hizo Elon Musk. Prácticamente, ¿qué hizo? Una impresora 3D que imprime todo un cohete en mes y medio en acero y que un ingeniero está manejando a través de software. Entonces se está digitalizando también incluso todos esos trabajos.
Vemos aquí el primer teléfono, ¿no? Ya hemos llegado a este o el iPin con inteligencia artificial. Estos celulares, estos teléfonos que permiten proyectar en la mano, que tiene inteligencia artificial, que es un agente que le ayuda a hacer todo, pues cada vez está más conectado y cada vez tiene más datos suyos. ¿Dónde vamos a proteger y cómo lo vamos a proteger? Es lo que tienen que ir pensando. Y todo esto se da ¿por qué? Por la digitalización. Entonces, hay 6 pasos en la digitalización. La primera, pues empieza a pasar todo eso, ¿no? La segunda, hay un periodo donde sale una tecnología y dice, no, eso no va a funcionar. Ese es el periodo de excepción, que está aquí en rojo. Y la gente pierde la fe y dice, no, esas tecnologías no sirven. Y allí es cuando las compañías y todo el mundo empieza a entrenarlas, a revisar los errores, a probarlas y mejoran. Entonces viene la irrupción, es cuando ya rompe el sistema. Entonces ustedes se han dado cuenta que de un momento a otro una tecnología va rompiendo a, a lo tradicional, a una empresa. Ya vimos lo de Blockbuster, vimos también lo de Uber, lo de los taxis, lo de los hoteles, Airbnb, y así está pasando con todas las profesiones. La ciberseguridad, el hacking ético no se salva. Todas las profesiones van a cambiar con con estas disrupciones y estas tecnologías nuevas. Luego viene la desmaterialización de las cosas. Se están desmaterializando, como lo estábamos viendo ahorita, ¿no? Pasa la calculadora que teníamos física, pasó al celular, el reloj, el despertador pasó al celular. Entonces muchas cosas ya no existen y existen dentro del celular digitalmente. Después viene la desmonetización, o sea que cada vez es más barato, cada vez más la gente lo tiene por su volumen de producción y a lo último la democratización, que es cuando ya todo el mundo va a tener este tipo de tecnologías que se piensa a futuro, inclusive en algunos servicios, dar el celular, que son los planes que tiene, por ejemplo, Amazon y otras compañías. Entonces, la otra parte de este tercer pilar de esa revolución es la biológica. Entonces, aquí la medicina, la salud, las personas están conectando. ¿Qué vamos a hacer para proteger las personas, las empresas, digamos, los hospitales, la salud, los datos? Es una gran revolución en esta parte, ¿no? Hasta la parte genómica entra aquí. Entonces, es la automatización biológica que tenemos que pensar, que ya no es solo las páginas web, ya no son las aplicaciones, ¿cierto? Sino es todo. Entonces pasamos, por ejemplo, este marcapasos, lo tenía que llevar en una carretilla grande con una batería de carro. Jorge Reynolds lo creó hace muchos años y hoy en día es un parche que es el bioparche que reemplaza el marcapasos prácticamente. Todo este tipo de tecnologías o, digamos, unas tecnologías de micro, yo diría son mini o micro marcapasos que permiten estar conectados también, ¿sí? Entonces ya inclusive la vida de las personas está dependiendo de la conectividad, de la seguridad de las redes. También vemos cómo las impresoras 3D, cómo se está imprimiendo hasta carne o partes de piel, orejas, etcétera. Entonces, toda esta industria está cambiando, no hay nadie que se salve, pero la responsabilidad es que todos son datos, y los datos es el petróleo, y el petróleo es el que está amenazado, en este caso, la Big Data, ¿no? Y pues ahí está las nuevas redes. ¿Qué vamos a hacer para protegerlas? Bueno, aquí nos decía en el Foro Económico Mundial que prácticamente esa revolución no cambia lo que hacemos, sino que cambia lo que somos. O sea, realmente es un cambio que nunca hemos vivido, que no comprendemos. Pero llega en el 2025 Donald Trump y empieza a cambiar ciertos de esas agendas. Y hablaba, digamos, del proyecto 2025. El proyecto 2025, él se apartó en campaña y dijo que no era él, pero sí es del Partido Republicano, de los conservadores allá, donde tienen más de 1000 hojas ese plan. Él sí trabaja más bien con Make America Great Again, que es prácticamente hacer grande a América, o sea, americanos para los americanos, donde él dice primero los americanos y va a empezar a trabajar con la parte de Smart Factory.
quiere llevarse las industrias, hacer la innovación, está reuniendo a las grandes tecnológicas para hacer la competencia pues, a nivel mundial con China y todo, para volver a América grande. Entonces, vamos a dar un giro hacia esta parte y pues ellos son pioneros en innovación, ¿cierto? Ahorita veíamos que China también está sacando muchas cosas a nivel de industria, a nivel de código. Y pues está Elon Musk con su agencia Doge, prácticamente, que es la de la eficiencia. Entonces se viene la automatización de todos los procesos, se están reuniendo todas las empresas. Y esas automatizaciones necesitan otro sistema de seguridad, otros sistemas que involucren la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver grandes cambios a partir de este año. Por eso vamos a ver este video y observen cómo se está integrando todo esto. Entonces, como ustedes veían ahí, se está uniendo el mundo cibernético, ¿cierto? Cómo se simula con gemelo digital todo para evitar pérdidas económicas. O sea que allí van a estar todos los datos, todas las empresas van a ser, digamos, digitales, para luego pasar al mundo real e imprimirlas o hacerlas, ¿sí? Pero tenemos toda esta parte de máquinas sociales, productos inteligentes, la parte de operador aumentado, la parte de producción virtual, instalaciones globales y todo lo que tiene que ver con nube, ¿cierto? El supply chain, la cadena logística, toda la parte de sensores, IoT, etcétera. Entonces, ya no es la red normal, la red tradicional de los switch y firewalls y routers, etcétera, sino ya estamos hablando de redes de nueva generación, redes automatizadas y redes de inteligencia artificial. Aquí es bastante amplio el tema y por eso la invitación es a que pensemos con esta introducción cómo está cambiando tan rápido las cosas, cómo los malos, entre comillas, o las organizaciones están atacando a las empresas de una forma indiscriminada, pero con tecnologías que son de mucho conocimiento.
Bueno, ahora, ¿dónde vamos a trabajar? Obviamente, esa parte de los datos, ¿no? De esos pilares de la tecnología, la digitalización, la biología que hablábamos, pues tienen que ver mucho con esos datos. Y esos datos los están analizando. Entonces, otras profesiones están entrando a tomar esos datos, a colocarlos el gobierno en datos abiertos, ¿no? Para la ciencia de datos, para el análisis de datos, para todo lo que se viene. Allí hay vulnerabilidades que se pueden filtrar por el desconocimiento de la gente. Y esto también impulsa las decisiones de las empresas. Entonces, ¿qué pasa si las empresas necesitan esta parte de ciencia de datos o análisis de datos prácticamente de una forma urgente para tomar decisiones? Y los datos están siendo usados, ya sea por esas IAs o se están colocando en algunos sitios libres de acceso a cualquier persona, pues entonces hay una problemática mayor, ¿no? Cada vez se vuelve, digamos, como más complejo todo esto, ¿no? Por eso, después de ver cómo la digitalización, cómo la revolución 4.0, ¿cierto? La industria 4.0 y la revolución industrial 4.0 está impactando que ya real, que ya llegó con ese esquema, pues las empresas entran en el marco de transformación digital. Sí, y el afán de ellos es, bueno, vamos a ser más eficientes, vamos a ser más éticos, vamos a ser más claros, más transparentes, pero eso genera más problemas al digitalizar todo. Por eso aquí hay una cifra importante, que se van a perder 85 millones de empleos y van a salir nuevos 97 millones de empleos nuevos. Entonces, no es que se vayan a acabar los empleos, simplemente están cambiando, son más sofisticados, necesitan más conocimiento. Y si ustedes ven la definición de Cisco de transformación digital, nos dice que es el proceso de adopción e implementación de tecnología digital por parte de una organización, con el fin de crear nuevos productos, servicios y operaciones o modificar los existentes para un entorno digital. Hacia allá vamos, ¿no? Entonces, este es un reto cada vez más complejo, vuelvo y lo repito muchas veces, para que ustedes se den cuenta. Y esta transformación digital tiene ejes en los cuales tenemos que mirar cómo van a trabajar más rápido, así como trabajan las empresas con su modelo Canvas, con su sprint de innovación. Nosotros vamos aquí a trabajar con un método de, digamos, de la escuela del ejército de los Estados Unidos, que ya les explicaré ahorita más adelante cómo se trabaja en este caos. Y aquí vemos que hay que tener unos conceptos, unas estrategias, entender qué es la transformación digital, qué tecnologías se están implementando y qué metodologías van a transformar, pues digamos, estas empresas para poder involucrarnos en ese cambio. Ahora, aquí vemos algunos datos de, digamos, de las principales barreras de las organizaciones. La falta de habilidades y talento. Ese es el que está punteando, digamos, en un porcentaje alto en ese tipo de barreras que tienen las empresas al digitalizarse porque no están encontrando quién les maneje todo lo nuevo, ¿no? Todo este boom. La falta de comprensión del cambio. Entonces la gente se dedica solo al código y a mirar una vulnerabilidad en una página y una aplicación, pero no están viendo el cambio repentino y brusco que está dando pues el mundo, las barreras culturales y la mentalidad. Entonces hay que entrar mucho a cambiar esa mentalidad ágil, ¿no? Que es lo que quieren las empresas. O la mentefactura, que le llaman hoy, la producción de ideas. Las barreras culturales, ya lo hemos dicho, la falta de visión estratégica, los costos, las barreras del TI. Los departamentos de TI creen que son los únicos que saben. Aquí hay que involucrar holísticamente a todo el mundo y separación de las áreas de negocio, o sea, del TI, del data y de la inteligencia artificial. O sea, si esto se amplió demasiado, no solo una persona puede aprender tantas cosas, y aquí vemos pues prácticamente, pues eso son lo que requieren los CEOs de las compañías y lo que va a requerir a futuro cualquier compañía. Entonces, esta inteligencia artificial llegó para quedarse y está cambiando absolutamente todo. Aquí vemos cómo esta ya creó 40.000 nuevas armas químicas en 6 horas. Hasta el FBI y la CIA, en un artículo que publicó un profesor de Estados Unidos,
llegaron a la casa a mirar y a preguntarle si era verdad y efectivamente un algoritmo de estos puede generar lo que sea en tan poco tiempo, ¿cierto? Entonces también vimos que la inteligencia artificial le gana a los que son pintores en estos concursos. Esta ya ganó y al final le dijeron al juez que había hecho esa pintura una inteligencia artificial y no lo podía creer. O sea que aquí es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial puede engañar a cualquiera y en cualquier área. Aquí vemos una fotografía, prácticamente fue descalificada porque dijeron que había sido hecha en inteligencia artificial, pero fue real. Aquí fue lo contrario, ya nadie le cree, ¿cierto? Es el certificado de función de nuestra realidad, prácticamente. La gente no sabe si es verdad o es mentira. Eso fue una fotografía bien hecha, pero eh, no la pudieron confirmar, digamos, en el momento que la estaban calificando. Pensaron que había sido hecha en inteligencia artificial. Y pues obviamente esa inteligencia artificial está cambiando la industria de la belleza. O sea que aquí se está digitalizando absolutamente todo. O sea, el reto cada vez más grande. 2 millones de sensores que van a haber conectados. Ya vamos a tener más cosas conectadas que personas. Y eso está siendo, digamos, como un reto inmenso para estos cambios en la parte de ciberseguridad, en la parte de hacking ético. También podemos ver que realmente se puede, digamos, crear estas armas biológicas y no solo dañar la seguridad física o cibernética, sino se puede dañar absolutamente todo a través de lo que está creando estas IA generativas. Nadie ha visto el peligro prácticamente, ¿cierto? Estas noticias salieron muchas veces y la dieron por, digamos, como una noticia normal, pero esto es más delicado de lo que la gente cree. Entonces, está creando esas armas letales. Asimismo, por ejemplo, aquí el CEO de Teleperformance escribía la vez pasada ahí en Twitter, en X, pues que estaba sorprendido cuando salió este GPT-4o, que podía reconocer esos textos antiguos. Él decía que tenía un manuscrito de 1795 perteneciente a un familiar que lo colocó allá y digamos, con el OCR lo tomó, lo transformó en texto, lo entendió y lo pasó a un escrito, a un testamento con la legalidad de hoy en día. O sea, todo lo hizo eso en segundos. Entonces, no solamente comparó las leyes antiguas, sino las nuevas y le generó su manuscrito, digamos, con una traducción al español moderno. Eso es impresionante, es muy, muy poderoso lo que puede hacer este tipo de IAs. Entonces, está sustituyendo tareas humanas, está sustituyendo también gente que hacía el rastreo de habilidades o de vulnerabilidades. Ahora también estamos viendo que hasta los alcaldes, los parlamentarios, las leyes se está creando con IA y pues obviamente eso va a resolver muchas necesidades que el ser humano no podía, tenía las limitaciones en cuestión de, por ejemplo, hacer cálculos. Las calculadoras más poderosas del mundo ahora con lo de Willow, pues van a quedar atrás, que es otra lista que sale, ¿no? Aquí alerta que la inteligencia también podría sustituir en empleos más calificados y aquí ya lo están haciendo algunas inteligencias artificiales, ya lo estaba mostrando Cisco con Talos y con otras eh, aplicaciones como por ejemplo Umbrella, donde se automatiza inclusive la parte de ciberseguridad. Y pues aquí viene el otro cambio, como ya no se cree, se viene la parte de los datos biométricos, pero no olviden que también eso se podría hackear. Entonces, WorkCoin está entrenando esas IAs, está comprando esa digitalización de los iris, prácticamente en Argentina, en Colombia, ustedes han visto eso. Aquí, por ejemplo, en el video ustedes pueden observar que a través de un orbe la gente hace filas porque le están dando, por ejemplo, 100 euros. Aquí sale una noticia en X, prácticamente
por criptomonedas, que lo puede canjear y la gente no entiende qué está pasando. Le están escaneando su cara, su iris a través de esto y están entrenando estas IAs, obviamente porque yo creo que la única forma de identificación en un futuro muy cercano va a ser la parte biométrica. No va a haber otra forma en que realmente se pueda hacer. Entonces, como ustedes están viendo y han escuchado en varias noticias, esa parte biométrica va a ser otra, digamos, arista que hay que trabajar, porque si se pierde la parte biométrica, usted no puede cambiar un ojo, no puede cambiar una huella digital física, ¿cierto? Entonces, miremos qué puede llegar a suceder. Si clonan eso, pues desaparece la persona. ¿Listo? Esa inteligencia artificiales las están utilizando tras, digamos, desde la parte de los modelos y desde la parte generativa. Entonces, hay que definir que tenemos modelos, lo que se llama los Language Large Model o los XLLM, que son los Small. Entonces, ya podemos tener una IA en nuestro equipo. Tenemos una IA a través de APIs que nos puede llegar a resolver cualquier caso de vulnerabilidad automáticamente. Y también tenemos agentes que nos permiten tener asistentes para analizar ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, no solo son los LLM, ¿sí? Large Language Model, sino también tenemos los GPT, Generative Pre-trained Transformer, pero ahora tenemos los RAGs y los agentes que son mucho más complejos, los razonadores. ¿Sí? Estos son los modelos básicos, digamos, cuando empezó la IA de difusión y esto ha venido avanzando. Y para que ustedes entiendan que la inteligencia artificial, traigo esta definición de IBM. Dice, la inteligencia artificial o IA es tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas. ¿Sí? Esto era lo que se definía hace 2 años. Aquí hay otra definición de Google, prácticamente, donde dice que la inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de manera normalmente. Aquí ya Google está introduciendo la definición de razonar. No simplemente generan cosas nuevas, sino razonan, que es un proceso más del ser humano, más complejo. Y teníamos otra aquí de Microsoft, prácticamente, donde nos dice que es la capacidad de un sistema informático de imitar funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y la solución de problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que los agentes nos pueden hacer la tarea de análisis, de revisión, mejor que cualquier ser humano. Eso ya es un hecho y ya se está probando ese tipo de agentes, o sea que la ciberseguridad sí se va a necesitar, en concepto se va a necesitar, pero esto está evolucionando más rápido, esos agentes podrían llegar a hacer la tarea mucho más rápido que cualquier ser humano y mejor. Entonces vemos que no se quedan atrás, ya sacaron esta combinación de IA con el malware, se llama Black Mamba, ¿sí? Y entonces ya están haciendo ataques con esta. O DeepSeek, que prácticamente dicen que es el Sputnik de la IA. Si ustedes han visto cuál es la historia de Sputnik, si no, se los invito a verla. Es cierto que generó casi prácticamente una guerra nuclear, ¿no? Con lo de Irán. Ahora, Liang Wenfeng, pues prácticamente es el creador de esta IA que se llama DeepSeek y dice que China no puede quedarse siempre a la saga de la IA. O sea, siempre van 2 años atrás de Estados Unidos. Dice que a menudo decimos que hay una brecha de 1 a 2 años entre la IA china y estadounidense, pero la verdadera brecha es entre la originalidad y la imitación. Aquí se viene una guerra de innovación, es una guerra que no va a parar, en la cual usted sacó una, el otro y en el otro, y en menos de 6 meses, 3 meses, 5 meses, vamos a ver unos cambios drásticos en esta guerra de innovación. Por eso también nosotros tenemos que entrar a esos sprints de innovación, a desarrollar esos proyectos rápido. No podemos durar 6 meses, un año con los cambios drásticos, con lo que está sucediendo en el mundo. El cambio es el caos. Entonces aquí vemos que compiten ya para ganar millones en concursos para frustrar ciberataques con IA. Entonces, ¿qué son los agentes realmente? Que es un poco más avanzado de lo que se está trabajando con la IA.
pues es un agente de inteligencia artificial, es un programa de software que puede interactuar con su entorno, recopilar datos y utilizarlos para realizar tareas definidas de una forma autónoma a fin de cumplir unos objetivos predeterminados. Entonces aquí ya no necesita que le den orden, hace la tarea autónomamente, ¿sí? Simplemente le escribe un prompt y él mismo empieza a analizar desde esa autonomía y ese razonamiento las posibles vulnerabilidades que tiene un sistema. Entonces, hay muchas IAs como esta de zeroday.com, pues es paga, pero la están utilizando mucho para esa parte. Y pues ustedes están viendo que viene otra arista que es el chip cuántico, ¿no? Willow. Y ese chip cuántico nos deja ver que resuelve eh, tareas en minutos que podía durar cuatrillones de años. Eso es absolutamente, digamos, absurdo. Deja atrás la supercomputadora más moderna que hay hoy en día y rompe, pues, digamos, inclusive las barreras de la lógica, ¿no? Entonces, esta vaina es, digamos, este chip se basa en principios de física cuántica que permiten a los qubits existir en múltiples estados simultáneamente. O sea que aquí estábamos hablando, este proyecto que lanzaron el año pasado prácticamente y que mostraron que hicieron los cálculos, aquí traigo como un pedacito de lo que ellos dijeron. Para los que no entienden, aquí están hablando que superó la edad del universo y prácticamente en años, ¿qué quiere decir? Que posiblemente podría estar haciendo cálculos en diferentes universos, o sea, los multiversos. Lo dejo para que ustedes lo razonen y lo piensen hacia dónde vamos. Y aquí vemos, por ejemplo, el lanzamiento. Entonces vamos a ver un pequeño video de este diario que se llama Expansión, donde nos lo explican mejor. Google ha desvelado las increíbles cualidades de su nuevo chip cuántico. Se llama Willow y es capaz de llevar a cabo en 5 minutos lo que a un superordenador convencional le costaría 10 cuatrillones de años. Es más de la edad que se le presupone al universo. Son cifras realmente difíciles de abarcar. Hi, I'm Julian Kelly. Los propios creadores del chip aseguran en la revista Nature que se trata de un dispositivo alucinante y que esperan que en solo 5 años Willow podrá acelerar de manera radical, por ejemplo, la investigación de nuevos fármacos. Future commercially useful applications in areas like pharmaceuticals. Además de una potencia de cálculo extraordinaria, el chip de Google ha realizado grandes avances en la corrección de errores. Harmur Neven, fundador y director de Google Quantum IA, asegura que estos avances allanan el camino hacia un futuro ordenador cuántico útil y a gran escala. Los ordenadores cuánticos llevan a cabo operaciones de forma muy distinta a los ordenadores tradicionales. Trabajan a nivel atómico y, por lo tanto, siguiendo las normas de la física cuántica. Funcionan con qubits en lugar de bits. El problema es que los sistemas cuánticos son muy sensibles al ruido, como los cambios de temperatura o de luz, y esto puede perturbar el cálculo. Google ha demostrado que a mayor número de qubits, más se reducen los errores y más cuántico se vuelve el sistema. Bueno, ahí veíamos ese lanzamiento. Nos deja pensar que toda la ciberseguridad se caería prácticamente a través de este tipo de chips, de estos sistemas nuevos, ¿no? Y ya se viene, es un hecho, ya funciona, ya existe, tiene algunos errores, lo está mejorando, pero es cuestión de tiempo para que esto salga al mercado, por lo menos eso lo traje en las compañías, las universidades, ya como la Universidad de los Andes ya tiene un computador cuántico de bajitos qubits, la Universidad Nacional lo mismo, entonces ya vemos que empezó esta revolución y eso también es otro problema para los que trabajamos en ciberseguridad. Entonces, es importante que se vean esta película porque vamos a trabajar entre tanto caos, entre tanto cambio. ¿Cómo vamos a hacer para poder adaptarnos
a esos momentos disruptivos, a esas amenazas cada vez más complejas, más cientistas, ¿cierto? Entonces aquí hay una película que se llama El caos se acerca. Prácticamente la película se llama pues el problema de los tres cuerpos, donde nos plantean unas cosas interesantes. No se las voy a contar, pero yo quiero que la vean y después me comenten qué tal les pareció. Es pues digamos que es una serie como de ciencia ficción, pero sí plantea ciertas cosas que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros después de ver esta introducción de la cuarta revolución, de las tecnologías disruptivas, de los pilares de esta industria 4.0, de la digitalización, de la transformación digital, de la parte de sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Todo lo que se nos viene en la parte de conectividad y cómo vamos a protegerla. Entonces, pues aquí de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que acuñó el término de BUCA en la década de los 90, pues vamos a trabajar esta parte de BUCA, ¿sí? ¿Qué significa qué? Prácticamente la B significa volatilidad, la U significa esta parte de incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad. Estamos en un mundo que es volátil, que hay mucha incertidumbre, que es complejo, que es ambiguo y sobre eso tenemos que adaptarnos y trabajar. Entonces en español se llama VICA. ¿Y qué es VICA prácticamente? La volatilidad. Y en esa volatilidad, ¿qué vamos a hacer? Pues mirar cómo son esos cambios veloces y la dinámica inestable, cómo tenemos que aprovechar estas herramientas para poder generar esos scripts, esos prompts, esas ayudas para mirar todas estas vulnerabilidades. ¿Cómo hacer esta parte de impermanencia y ciclos cortos? Tenemos que actuar rápido, rápido como está el mundo, como está cambiando. También tenemos la parte de incertidumbre. ¿Qué está pasando? Situaciones imprevistas salen todos los momentos. Cuando creemos que tenemos todo controlado es mentira, no hay nada controlado. Resultados imprevistos. A veces creemos que vamos a obtener cierto resultado y resulta que no es lo que pensamos. Y múltiples factores que están influyendo en estos cambios en estas redes del siglo XXI. También tenemos la parte de complejidad. En esta parte tenemos la multidimensionalidad de los problemas. O sea que no solo tiene una arista, sino tienen muchas. Como vieron, el exceso de información. ¿Qué va a pasar con tanta información que está saliendo? Y sobre todo esa parte del ámbito, esa falsa, ¿no? Los deepfakes, la parte de las estafas con voz, todo eso. Y tenemos las múltiples reacciones que se están dando hoy en día. Entonces, entre más invierte plata, entre más agencias de ciberseguridad, hemos visto cómo crecen los ciberataques, cómo están dominando el ransomware a las empresas, cómo estamos en algunos casos mano a mano perdiendo esa batalla. Y la ambigüedad, múltiples interpretaciones, emergencia de nuevas teorías y modelos para pensar en el mundo. O sea, todo va cambiando. Entonces, esta posibilidad de proyectos, de gestión de proyectos, de cómo se hace un proyecto a través de Buca o a través de Vica, es importante entender que estamos en un caos y que todo cambia. Y cómo vamos a empezar a mantener esas redes o las empresas fuera de peligro, pues a través de este tipo de metodologías. Ya lo hizo Cisco, voy a dejarles aquí en el video el enlace de cómo aplicó desde la parte administrativa y automatización, pues obviamente esta metodología de gestión de proyectos. Bueno, eso digamos que ha sido todo. Yo les agradezco por ver esta introducción. La idea es que ustedes analicen las temáticas, hagan un resumen, un mapa conceptual, un mapa, digamos, mental de todo lo que se habló acá y cómo desde el hacker ético podemos empezar a atacar o mejorar o prevenir, pues digamos, todos esos eventos que se van a presentar o que se están presentando. Entonces, esa es como la tarea de esta primera sesión. Bueno, muchas gracias.